Buenas, hoy vamos a ver un tema nuevo en el espacio curricular de Física 2, ya del segundo parcial. Y para esto tenemos que es el trabajo mecánico, pues más que todo es aquel que ha desarrollado por una fuerza cuando logra modificar un estado de movimiento que tiene un objeto. El trabajo mecánico equivale, por lo tanto, a la energía que se necesita para mover el objeto, o prácticamente la capacidad física para realizar un trabajo o movimiento. Entonces, prácticamente que un trabajo tiene que existir una fuerza y una distancia para que se pueda dar. Y pues cuando movemos una mesa, por ejemplo, ejercemos un trabajo, o el simple hecho de desplazar un carro, por ejemplo, o de empujar un carro, ya se está ejerciendo un trabajo. Bien, tenemos el primer ejemplo aquí. Nos dice, si un estudiante sostiene un libro de psicología y tiene una masa de 1.5 kilogramos afuera de una ventana del segundo piso de su casa, hasta que se cansa de sostenerlo, entonces lo suelta. ¿Cuánto trabajo efectúa el estudiante sobre el libro por el simple hecho de sostenerlo afuera de la ventana? Bien, entonces aquí saqué algunos datos porque en el segundo inciso pide cuánto trabajo efectúa la fuerza de gravedad durante el tiempo que el libro cae a 3.0 metros. Saqué aquí unos datos, 1.5 que es la masa, la distancia que me lo da en el inciso B es de 3.0 y la gravedad, como aquí la menciona, es de 9.8. Y recordemos que la gravedad que empleamos de acuerdo a los kilogramos es la de 9.8. Entonces aquí dice que el niño nos está preguntando cuánto trabajo efectúa el estudiante. Entonces si el estudiante se cansó y lanzó el libro, pues no ejerció prácticamente trabajo. ¿Por qué? Porque el niño o el estudiante en este caso no movilizó el libro, o sea, se le cayó porque se agotó de tenerlo. Entonces, en este caso, él no efectuó. Tal vez ejerció una fuerza en un determinado caso, pero no desplazó el libro. Bien, el segundo inciso dice, ¿cuánto trabajo efectúa la fuerza de gravedad durante el tiempo en que el libro cae? Entonces, el trabajo lo podemos representar con W y con T, la fuerza con F, y la distancia, recordemos que la podemos representar con S y con D. Ambas son permitidas. En algunos libros aparece con S y también en algunos libros aparece con W. En este caso yo lo quise representar con T. Es lo mismo. Si usted lo quiere representar con W también es permitido. O con S aquí también es permitido. Bien, trabajo, fuerza y distancia. El trabajo siempre nos debe de quedar en unidad de Joule, que se pronuncia joules. La fuerza siempre nos debe quedar en newton y la distancia siempre la tenemos que tener en metros. Bien, entonces como en este caso no tenemos la fuerza, vamos a encontrar la fuerza. ¿Cómo encontramos una fuerza? Multiplicando la masa por la gravedad. Entonces, como la masa en el inciso es de 1.5 kilogramos, por la gravedad que ya la conocemos, pues solo multiplicamos la fuerza, en este caso va a ser igual a la masa por la gravedad. 1.5 por 9.8 es igual a 14.7 kilogramos por metro por segundo a la 2. Al tener estas tres unidades es igual a newton. Como ya tenemos una fuerza, entonces podemos sustituir esta fórmula, que es la de trabajo, fuerza por distancia. Entonces, ¿cuál es la fuerza? 14.7 newton por 3.0 metro. Entonces, al multiplicarlo, me resultó 44.1 newton por metro. Entonces, en el trabajo, al tener newton por metro, eso va a ser igual a joule, sí, a joule.
Bien, en el siguiente ejemplo vamos a tener, en el ejemplo número 2, que una caja de 50 kilogramos se arrastra 40 metros por un piso horizontal mediante una fuerza constante de 100 newton que ejerce una persona. O sea, esta es la fuerza que ejerce la persona sobre la caja que la va a arrastrar. Esta fuerza actúa con un ángulo de 37 grados, o sea que al arrastrarla forma ese ángulo. El piso ejerce una fuerza de fricción de 50 newton. Calcular el trabajo efectuado para la fuerza que obra sobre la caja, la fuerza de la persona, y el trabajo efectuado sobre la caja. Bien, vamos a sacar primeramente que nada, y yo aquí hice hacer un diagrama porque en física es muy importante que dibujemos y que nos imaginemos. Los que pretenden ser ingenieros pues lo van a saber en su futuro. En este caso tenemos la cajita y se está ejerciendo 4 fuerzas. La fuerza normal, la fuerza de la gravedad, que es la masa por la gravedad, o sea lo que pueda pesar la cajita, que es de 50 kilogramos. La fuerza que está ejerciendo la persona, como está ejerciendo la fuerza hacia la derecha, por eso está hacia acá la línea horizontal. Entonces la fuerza que está ejerciendo esta persona y que forma un ángulo de 37 grados, la fuerza de la persona es de 100 newton, y recordemos que si esta caja va hacia acá, la fuerza de fricción va a lo contrario, o sea, va hacia la izquierda. Si es empujada hacia acá, entonces va a ser a lo contrario. Porque la fuerza de fricción siempre va a actuar a lo contrario. Si fuese hacia arriba, pues actúa ella hacia abajo. Bien, para encontrar el trabajo efectuado por la persona, vamos a decir ¿cuál es la fuerza en sí de la persona, el trabajo de la persona? Pues vamos a calcular cómo sacamos esta fórmula. En sí, en física, hay muchas veces que tenemos que analizar el ejercicio para poder sacar las fórmulas. Bueno, como ya tenemos una idea que fuerza por distancia, pero cuando nos dan un ángulo, entonces vamos a hacer el análisis de acuerdo al esquema que hice yo aquí de la caja. El trabajo de la persona, entonces, fuerza de la persona, ¿por qué? Porque están en X, todas las fuerzas que van en X, entonces, siempre y cuando que sea de la persona, multiplicado por coseno y por la distancia. Entonces, en este caso tenemos la fuerza de la persona, que son 100 newton. ¿Por qué? Porque si hacia acá hizo la fuerza la persona, desde acá, y formó este ángulo, imaginémonos que la personita estaba aquí empujando y que formó un ángulo a 37 grados. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces, en este prácticamente tenemos que 100 newton, que es la fuerza de la persona, multiplicado por el coseno de 37 y multiplicado por 40. Recordemos en sus calculadoras siempre tenerla en D, ¿verdad? Porque si no les va a resultar otro dato aquí, que yo ya lo explicaba cómo se hacía. Y si no, Shift, Mod 3 y dan igual. Entonces, todo esto sacamos coseno y nos resultó este dato. Luego multiplicamos estas tres cantidades y nos resultó 3192 joules. ¿Por qué? Porque newton por metro es igual a joules. Bien, entonces el trabajo efectuado por la fricción, entonces si la fricción es lo contrario y si esta caja iba hacia acá, la fricción es lo contrario. Entonces si nos imaginamos en un plano cartesiano, si la caja va hacia acá, entonces aquí hay 180 grados. 0, 90, 180. Recordemos el plano cartesiano. 270, ¿verdad? Entonces, la fuerza de la fricción ya nos dan aquí en el ejercicio. El piso ejerce una fuerza de fricción de 50 newton. Entonces, vamos a sacar las fuerzas de la fricción, el trabajo de la fricción. Fuerza de la fricción por la distancia por el coseno de 180 grados, porque es en X. Entonces, por eso se dan estas.
Entonces, estamos sacando todas las componentes en X prácticamente de la fuerza de fricción. Entonces, 50 por la distancia, que es 40, en este caso 40 metros, ¿sí? 40 metros por coseno de 180 grados, que es negativo 1. Multiplicamos estos tres y nos resultó negativo 2000 joules. Entonces, como es para poder decir cuánto es el trabajo efectuado, tenemos que sacar en total el trabajo neto efectuado. Bueno, ¿qué fuerzas tenemos aquí? Al inicio lo decía, tenemos 4 fuerzas. Tenemos el trabajo neto efectuado, el trabajo de la gravedad, tenemos más, si sacamos primero en Y, el trabajo de la gravedad, el trabajo de la fuerza normal, o de la fuerza, el trabajo de la persona y el trabajo de la fuerza de la fricción, todas las sumamos. Bien, ahora solo vamos a sustituir. Como no tenemos el trabajo de la gravedad, es 0, el trabajo de la fuerza normal también es 0, y el trabajo de la persona, lo que nos daba aquí era 3192 newton. Entonces, en este caso, los 3192 newton los sustituimos en el trabajo de la persona. Y en el trabajo de la fuerza de fricción, que nos resultó negativo 200 joules, entonces en vez de escribir el más, escribimos menos. Ahora aquí, menos 200 joules. 3192 menos 2000 nos resulta 1192 y eso sería.